Llevo ya algunos años escribiendo dos artículos de opinión diarios, uno para mi videoblog en la web de Es Radio Almería y otro para el videoblog de Marcador Radio. No son grandes piezas literarias, la verdad. Sin duda, de haberlo sido, pues yo ya no estaría aquí. Pero bueno, ahí quedan. No suelo tener graves problemas para encontrar el tema en cuestión, a pesar de que estamos hablando de unos 520 artículos al año. Sin embargo, si en una época de cierta sequía informativa, como puede ser la Navidad, llega un simplecillo y te lo pone fácil, pues tampoco lo vamos a rechazar. Desde luego que el asunto ni es trascendente ni merece mucha más profundidad. De hecho, ya estaba yo decidido a no darle mucha importancia, puesto que es evidente que el personaje está muy lejos de merecerlo. Sin embargo, me temo que tengo que salir en defensa de aquellos de los que yo estoy más orgulloso al haber contribuido a la creación y sostenimiento de este pequeño y humildísimo grupo de comunicación que nace y vive de lo que nosotros somos capaces de generar cada día, sin grandes grupos de comunicación sosteniéndonos, sin inyecciones de nadie que no sean los más de 160 actores, más del 80% de ellos de carácter privado, que nos ayudan a seguir en pie y sosteniendo la bandera de la libertad por encima de todo. Cuando digo que tengo que salir en defensa es de nuestros colaboradores. A mí, sinceramente, de lo que me apetece hablar es de periodismo. Pero como vengo diciendo desde hace tiempo, no es fácil hacerlo aquí en Almería, puesto que vivimos en un páramo periodístico, en el que la operativa más habitual es tragarse lo que quienes practican la manipulación y el engaño a los medios nos inyectan en vena, sin rechistar, sin preguntar y sobre todo sin hacer eso que nos enseñaron como algo imprescindible en el periodismo, que es contrastar. Como ya he dicho en algunas ocasiones, durante buena parte de mi vida procuré no hablar nunca del resto de medios y periodistas, en cierta manera traicionándome a mí mismo en mi decisión de ser siempre claro y decir siempre lo que pienso. Obviamente con grave riesgo de equivocarme y pidiendo disculpas cuando así es, que suele ser algo bastante habitual. Sin embargo, la reacción del panorama mediático tras la tropelía, la ilegalidad cometida por la Unión Deportiva Almería al vetar mi entrada al Estadio de los Juegos Mediterráneos primero y la de todos mis compañeros de radio y Marcador después, con el silencio cómplice de la gran mayoría de medios y compañeros, con muy contadas excepciones, Antonio Felipe Rubio, Guillo López, José Fernández, muy pocos más, decidí que los demás tampoco merecían esa traición a mis principios. La pasada semana comenté aquí el mayúsculo ridículo cometido por el responsable de deportes del Diario de Almería, al comerse como válida la trola macabea de que la deuda de 27 kilos de millón que arrastra el Almería era una deuda operativa, cuando la noticia ya había salido publicada en el New York Times dentro de un reportaje sobre deuda financiera bruta de los clubes de Liga de Fútbol Profesional, entre los cuales, por cierto, la UDA tiene el dudoso honor de ocupar el 15º puesto de los 42 equipos miembros y el tercero de segunda división. Cualquiera con unos mínimos conocimientos de economía, en mi caso, digo por lo de mínimos, muy mínimos, sabe que la deuda operativa es prácticamente lo contrario que la deuda financiera bruta. Pero habrá gente que no lo sepa, la gran mayoría de la gente no lo sabrá. Cualquiera entonces, con un mínimo de conocimiento del periodismo, sabe que si un entrevistado o alguien que te filtra una información utiliza términos que tú no conoces, tu obligación es contrastar si te la está colando o si está trasladando material potable. Paco Gregorio no lo hizo. Y no lo hizo y no tiene... Bueno, eso pasa muchas veces, que no lo haces. Pero el problema es por qué no lo hizo. No lo hizo porque Paco Gregorio escribe al dictado de Mohamed El Hassi, CEO de la Unión Deportiva Almería. No es la primera vez ni va a ser la última. Tampoco es el único en Almería. Entre ellos, cada uno lo hace por motivos diferentes. Unos por inversión publicitaria que luego puede observarse en sus propios medios. Otros por una simple invitación a copillas en el Bribón de La Habana. Y este por el simple hecho de recibir primicias, algunas de ellas contaminadas, como es este caso. Para Paco Gregorio, el verse públicamente ridiculizado ha sido demasiado para su provinciano ego. Imbécil, muerto, censor frustrado, acomplejado, mediocre, necesitado de hablar mal de sus compañeros para subsistir, villano favorito, mononeuronal radical, cavidad cerebral hueca o peste negra, son algunos de los epítetos que me ha dirigido, compartiendo además tweets de otros caballeros que, por ejemplo, llaman gordo a Paco Rey,
o se ríen de la dificultad para pronunciar la R de otro compañero nuestro, denominando lamebotas a los tertulianos o llamándome a mí estafador. Digo esto, otros cuyos tweets él ha compartido. Todo esto, el tipo que dice que yo vivo de hablar mal de mis compañeros. De mí ha dicho que voy de doctor en periodismo, y de los tertulianos que llevan más de una década viniendo a mis tertulias, que no dejo a los, esto entre comillas, a los indios expresar su opinión sin seguidismo ni obediencia debida, calificando a nuestras tertulias como un chiste. Pues sinceramente, no tengo más remedio, Paco, que darte las gracias. Porque cada vez que hablas, me das más la razón. Yo sostengo que no practicas el periodismo, sino la sobada del lomo y el rodillerismo para con el señorito que te da las primicias, algunas de ellas más falsas que tu profesionalidad. Y para demostrar lo contrario, tú le dices al que me llama estafador, a mí, que estás deseando que te dé detalles, por lo que él te cuente, pues es suficiente para ti, obviando una vez más la obligación de contrastar, que es común para los periodistas. Y dices que yo voy de doctor en periodismo, cuando la realidad es que yo no voy de doctor en periodismo, es que soy doctor en periodismo. Lo siento mucho. Bueno, perdón, en periodismo no, en humanidades. Por la rama de historia en concreto. Y como te dije ayer, pues la verdad que muy orgulloso de presumir de ese logro, como de mis 2 másteres, uno en comunicación social y otro en administración y dirección de empresas. Sí, estoy muy orgulloso de todo eso, porque todo eso lo he conseguido con trabajo. Tampoco tengo mucho más de lo que presumir. De mi trabajo y esfuerzo, de mi familia, de mis amigos, de la gente que nos rodea en nuestros medios de comunicación y de los resultados de ese trabajo. Repito, no hay mucho más que presumir. Aquí estamos, gente normal. Y de lo de que mis tertulianos no se pueden expresar en libertad, creo que es innecesario que yo te responda. Ya lo han hecho algunos de ellos en redes sociales, tanto de radio como de marcador. Como a lo mejor tú tampoco eres Einstein, has lanzado una acusación que les afecta a ellos y ellos no tienen por qué consentirte esas trolas, las mismas que te caracterizan como periodista. Y han salido a la palestra para aclararte que en estas emisoras, en estas tertulias, jamás han recibido ninguna indicación de lo que tienen que decir. Si te hubieras entretenido en preguntar, en contrastar antes de volver a mentir, te habrías evitado ese nuevo ridículo. Está claro que no estás viviendo tu mejor siglo. Y al fin y al cabo, lo que has hecho es volver a exhibir aquello que yo señalaba la semana pasada y con la que empezaba este enfurruñamiento que exhibes como un niño de 3 años. Que no contrastas, que no preguntas, que no trabajas, que no haces periodismo. De haberlo hecho, sabrías que aquí jamás se le ha dicho a nadie lo que tiene que decir. Faltaría más. Contamos con algunos de los periodistas más contrastados de los últimos 40 años en Almería, con reputados empresarios, antiguos futbolistas, entrenadores de prestigio. Fíjate, uno hoy trabaja en el Almería, en el filial, precisamente. Contamos con escritores, con políticos sin cargo institucional, los que tienen cargo institucional no les dejamos venir como tertulianos. En fin, con gente de prestigio brutal, algunos de los cuales han sido tipos muy influyentes en esta provincia durante el último medio siglo. Y sí, es cierto, en 11 años ha habido tertulianos que se han ido, algunos muy enfadados. Pero si te han dicho que fue porque no les dejábamos opinar, te han mentido, chato. Como te pasa tantas veces, como te pasa con el ASI. Es más, algunos se fue porque pretendía que fuéramos los demás los que no pudiéramos dar nuestra opinión. Como suele decirme mi queridísimo Juan Torrijos, Víctor, vengo a las tertulias porque me dejas decir lo que me da la gana, si no ya no vengo más. Habitualmente suelo responderle a mi querido Juan, faltaría más. A ti eso, Paco, te suena chino. Termino ya, que como digo tampoco mereces mucho más. Simplemente te aconsejo que seas libre. Cuando lo practiques verás lo estupendo que es. Que no escribas al dictado, y menos de semejantes personajes, y sobre todo que contrastes las noticias. Si lo hicieras, jamás, además de contrastaras, además de todo eso que me has dicho, sabrías también que suelo comer niños 2 veces por semana y asesino pelirrojos cada vez que hay luna llena. Aprovecho para saludar
y mostrar una vez más mi agradecimiento a los más de 30 tertulianos y colaboradores que actualmente tenemos en el Radio Almería y a los otros 30 aproximadamente con los que contamos en Marcador Almería. Cada día me pregunto, ¿qué hacéis aquí? ¿Por qué venís? Seguramente esta estúpida polémica generada por un excelso sobador de lomo me haya dado la respuesta. Se ve que no es tan fácil encontrar espacios de libertad. Este, sin duda, es uno de ellos. Y lo va a seguir siendo, al menos mientras yo esté aquí. Un abrazo, Paco. Y sigue así, que aquí hay hombros de sobra para seguir cargando todos los insultos que me dediques. En el fondo eres muy divertido. Ah, y por cierto, y todo esto, pregunto, para no afrontar la pregunta que tanta vergüenza te da, para no responder, ¿qué te parece que tu colega Mr. Chalet sea el único dirigente deportivo de España que prohíbe la entrada a periodistas y a medios de comunicación en un recinto deportivo? Feliz Navidad.